¿Cómo están, queridos alumnos? Les saluda el profesor Humberto. Hoy vamos a ver geometría con cuarto grado y el tema se titula ángulos. Vamos a hacer sumas y sustracciones de ángulos. Ya les voy a enseñar aquí un ejemplo de cada uno y después vamos a desarrollar algunos problemas. También les voy a dejar tarea. Bueno, la clase pasada lo que vimos es la definición de un ángulo. Ya sabemos cómo se compone un ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Un ángulo está formado por dos rayos, donde el punto donde se coinciden se llama vértice. Vértice. Este se llama vértice. Este es un lado OA y este es un lado OB, ¿no? Entonces, el ángulo es este espacio que se genera entre los dos lados, ¿no? También vimos la clasificación de los ángulos. Vimos 4 clasificaciones. En el libro figuran 3 clasificaciones, pero yo te enseñé 4 clasificaciones. El primero es el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Luego viene el ángulo recto. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Luego viene el ángulo obtuso, es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y finalmente el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados exactos, ¿ya? Entonces, eso era con respecto a la clasificación y a los ángulos, ¿no? Como a medida de recordar. Entonces, ya sabiendo ya qué es un ángulo, cómo lo conforma, y usar, también aprendimos a utilizar el transportador, ¿no? Es la herramienta que te mide los ángulos, ¿no? Entonces, con todo ese conocimiento previo, ya podemos resolver operaciones de suma o resta de ángulos. Vamos a hacer primero un ejemplo de suma. Suma de ángulos. Suma de ángulos, ahí tenemos. Ya, esto es un ejemplo, así que presta atención. Cualquiera sea el ángulo, puede ser obtuso o recto o agudo, no importa, yo voy a dibujar un ángulo cualquiera. En este caso lo voy a dibujar así. Ahí está el ángulo. Y ese ángulo lo voy a dividir en dos. Ahí está. Primero vamos a enumerar las partes. Acá tenemos el vértice, acá tenemos un lado A, un lado B y un lado C. Entonces, esos son los lados de los ángulos. Entonces, acá hay dos ángulos, la verdad. Este es el primer ángulo. Vamos a enumerar el primer ángulo 1 y este es el ángulo 2. ¿Ya? El ángulo 1 o el ángulo 2. Entonces, la suma del ángulo, mira, el ángulo grande, verde, es AOC. AOC. Ya, entonces, AOC es igual a 1 más 2, si te das cuenta. El ángulo 1 más 2. ¿Sí o no? O lo vamos a poner sino vamos a hacer con letras. Con letras. Alfa. Este es el ángulo alfa, que es AOB. Y el otro ángulo beta es igual a del ángulo BOC. Ahí tenemos. Entonces vamos a poner todo esto lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Mira, así lo vas a hacer. Ángulo AOC, o sea, el ángulo total, ángulo AOC, es igual a la suma del ángulo AOB más el ángulo BOC. BOC. Ahora sí, esta es la fórmula general, ¿no? Mira, fíjate bien, AOC, o sea, todo el ángulo es igual a AOB más el otro ángulo BOC. Ahí está. Entonces, AOC, vamos a copiar.
AOC, ¿a qué es igual? Ángulo AOB es igual a alfa y el ángulo BOC es igual a beta. Entonces, ángulo AOC mide alfa más beta. Ahí está. Ese es en suma, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta es la fórmula, esta es una forma general de cómo se hace, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejemplo. Con el ejemplo ya se va a entender mejor. Ojo que esta teoría no te explica el libro, ¿ya? Así que lo tienes que copiar sí o sí en tu cuaderno. Quiero recordar que desde el inicio del año pedí que todo voy a pedir en el cuaderno. Toda clase que se copie en la pizarra voy a pedir en el cuaderno. Y no lo están haciendo. Por eso estoy considerando baja nota en presentación y tareas. Así que si te preguntas por qué tengo baja nota, es porque no estás presentando la tarea, perdón, el cuaderno al día. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un ángulo cualquiera. Ahí está. No importa donde quieras que le pongas, ¿ya? Lo vamos a poner ahí. Y eso lo vamos a dividir. Ahí está. Ahora vamos a poner los lados. Este es el vértice. Siempre es el vértice ahí donde se coinciden el A, B, C. Ya, ¿qué nos piden aquí? Nos están diciendo, imagínate que nos dicen que este ángulo mide A o B mide 38 grados. Y el otro ángulo mide 29 grados. Entonces, nos van a pedir calcular A o C. Medida del ángulo A o C, ¿ya? Medida del ángulo A o C. Ahí está. Entonces ya sabes cómo ese ángulo A o C es todo el ángulo que es azul. Entonces lo vamos a hacer como te había enseñado anteriormente. Tú lo tienes que demostrar. Primero vas a hacer así. A o C es igual al ángulo A o B más el otro ángulo B o C. B o con su rayita C. Ahí está. Este es en fórmula de letras. Y ahora sí reemplazamos cada dato. A o C es igual. A o B mide 38 grados. 38 grados. Y el otro medida BOC mide 29 grados. Por lo tanto, ángulo A o C es igual y sumas estos dos ángulos, ¿no? 38 más 29. En un costadito tú lo sumas y te sale 67 grados. Ahí está. Así de fácil. Entonces, esto te lo vas a copiar en tu cuaderno. Esto es con respecto a la suma. ¿Ya? Esta es la suma. Ahora vamos a ir con la resta. Cópialo esto, no te olvides. Todo esto vas a copiar. Resta de ángulos. Tiene la misma lógica, ya el mismo procedimiento, solamente que ya vas a restar y esa vez ya no vas a sumar. Vamos a hacer un ángulo cualquiera. Ahí tenemos. Esto está dividido también parecido, no importa dónde lo coloques. Ahí está. Vamos a poner los puntos. Este es el vértice. El lado A, B y C. Entonces vamos a poner medidas ahora. Todo este ángulo grande le vamos a dar una medida de 150, ¿ya?
todo este amarillo. Y ahora la otra medida, esta medida que ves en rojo, le vamos a dar, a ver, 59. Ah, no, espérate, perdóname muchachos. Primero tenemos que demostrar, hacer la demostración. Me había olvidado. Eso va a ser la medida alfa, ¿ya? Alfa. Y ahora la medida interna puede ser esta o puede ser esta, no importa, cualquier lado, ¿ya? Pero vamos a hacer esta. Esto va a ser el ángulo beta. Beta. Ahora vamos a demostrar. Ángulo AOC es igual allá. Espérate muchachito, espérate, quiero ver cómo lo vamos a hacer. Ya. Nos piden calcular el ángulo BOC, ¿ya? O C o B, cualquiera del orden que tú le digas, B o C. Pero tú sabes que AOC, o sea, todo el ángulo AOC es igual a A o B. Primero vamos a hacer como suma A o B más B o C. B o C, lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden. Entonces, ahí tenemos B o C. Si nos piden B o C, entonces vamos a despejar B o C. A o C, este va a venir a restar aquí A o B, va a ser igual a B o C. Ustedes ya saben resolver ecuaciones, ¿no? Esta parte va a venir a restar, ahí está, y se va a quedar B o C, ¿no? B o C. Entonces, B o C lo que nos piden, este ángulo, lo voy a marcar con color blanquito. Este angulito que nos piden es este B o C. ¿A qué va a ser igual a B o C? Reemplazamos. A o C es todo, ¿no? Alfa. Alfa menos. Y A o B es beta. Beta. Entonces, B o C es igual a alfa menos beta. Esta es la forma general. La forma general. ¿Ya? Esta es la forma general, así que para que sepas cómo se desarrolla, cómo se hace una resta de ángulos. Ahora vamos a una práctica. Vamos a un ejemplo. Con el ejemplo ya lo vas a entender mucho mejor. Es como hacer la suma, ¿ya? Es como hacer la suma. Tú simplemente te vas a dar cuenta de este análisis que vamos a hacer. Mira, vamos a aplicar ahora sí con el ejemplo que quería hacer. Ahí tienes un ángulo grande y un ángulo chico. Ah, sí. Vamos. Los datos A. Si quieres puedes poner O, A. O vamos a cambiar esta vez. D, E y F. ¿Ya? Para variarlo. Ahora nos dicen que todo este ángulo grande, mide 150 grados. Y el ángulo chico, si quiero te doy esto o si quiero te doy el otro ángulo chico, pero yo te voy a dar en este caso esto. Esto va a medir 55 o un número diferente, 57 grados. Ahí está. Yo te voy a pedir aquí, calcula el ángulo F, E o F. Eso te pido, calcula el ángulo EOF. Ahí está. Así te voy a dar en el examen, ¿no? Así, como ves. Ahora vamos a hacer la forma general. Acuérdate que DOF, vamos a poner DOF, todo el ángulo DOF es igual a DOE. DOE más EOF.
En el medio siempre la cosita para saber que este es un ángulo. Reemplazamos, ahora sí reemplazamos. DOF mide 150 grados. 150 grados. Igual. DOE mide 57 grados. Más EOF, lo que nos piden, ¿no? EOF, ese es nuestro dato. ¿Qué hacemos? Despejamos, ¿no? Dejamos solo a este ángulo y el otro venimos acá. 150 grados menos 57 grados igual a ángulo EOF. Así de fácil. Ya simplemente restas la operación. 150 menos 57 es igual a 93 grados. Esto es lo que mide el ángulo EOF. ¿Cuál es eso? Le vamos a ubicar aquí esto de acá. ¿Ve? Esto de acá, que está en... Eso mide 93 grados. ¿No? Si te piden graficar, ya lo pondrías así. 93 grados. Entonces, esta es la parte práctica de una resta de ángulos. Ahora vamos a ver otro tema más de operaciones de ángulos. Un tema muy bonito. Vamos a ver el complemento, ¿ya? Complemento y suplemento. Primero, por eso te había enseñado en la clase pasada cuándo es un ángulo recto y cuándo es un ángulo llano. Ángulo recto primero. Ángulo recto. Ángulo recto. En un ángulo recto, tú te acuerdas que según la teoría pasada, un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados. Siempre va a tener 90 grados. Ahí está, 90 grados. Es como una L, ¿no? Una L. Pero ese ángulo recto también lo podemos dividir en dos partes. En dos ángulos, en cualquier tamaño, ¿no? Yo le voy a medir ahí. Ahí está. Entonces vamos a enumerar ahora, al ponerle la letra O. Esto va a ser A, B y C, ¿no? Ahí está. Vamos a dar unas medidas. Esta medida va a ser alfa y la otra medida va a ser beta, ¿ya? Beta, su ángulo beta. Entonces, ¿qué dice la teoría? O lo que vamos a saber. Es una simple suma de ángulos nomás. Alfa más beta igual a 90 grados. Nada más. Eso se llama complemento. ¿Ya? Cuando dos ángulos forman 90 grados. Eso es complemento. O sea, el complemento de 90, vamos a hacer una medida cualquiera. Un ejemplo. Si yo te digo 57, hállame su complemento de 57. Entonces, el complemento de 57 es lo que me falta para llegar a 90. O sea, 90 más, a ver, dime una más alfa igual a 90, ¿ya? O cualquier medida, vamos a poner 90 más teta, un ángulo, igual a 90. ¿Cuánto es el complemento de 57? Ahorita vamos a calcular. Teta va a ser igual a 90 menos 57. Tú restas 90 menos 57 y es igual a, teta es igual a 33. Este es el complemento de 57. O sea, si a ti te piden el complemento de 57, tú vas a decir 53. ¿Por qué 60? Perdón, repito. Si yo te pido el complemento de 57, tú me vas a decir 33. ¿Por qué? Porque 33 más 57 va a dar 90. Eso. O sea, dos ángulos complementarios son aquellos que sumados te van a dar 90 grados. ¿Ya? No te olvides de eso. Entonces vamos ahora al siguiente, al suplemento. Y eso va a pasar con un ángulo llano, que ya también te enseñé en la clase pasada. Ángulo llano. Vamos aquí a un costadito. Esta es la teoría que todo lo tienes que copiar en tu cuaderno. Así que por favor, nadie te enseña esto. En el libro no te está explicándote. ¿Ya? En el libro no te explica eso. Ángulo llano.
ángulo llano. Ya te había dicho cómo es un ángulo llano en la clase pasada. Un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. O sea, estirado está, ¿no? Vamos a ver aquí. Ya. Ese ángulo llano lo podemos dividir en dos ángulos. Ay, perdón, no es esto. Puede ser aquí, puede ser en cualquier parte. Le vamos a dividir en dos ángulos. Ahí lo voy a poner en esta ocasión. Vamos a poner las letras para saber que este es el vértice. Este es el vértice. Este es el lado A. Lado A, lado B y lado C, ¿no? Son los rayos del ángulo. Todos coinciden en este punto. Entonces ahí tenemos. Ahora vamos a dar medidas. Esta medida le vamos a llamar alfa y la otra medida le vamos a llamar beta. ¿Ya? Entonces, recuerda que este es un ángulo llano. A diferencia de un ángulo recto, estos dos ángulos ya no van a sumar 90, sino van a sumar, mira, alfa más beta igual a 180 grados. Mira la diferencia con el otro. En el otro sumaban 90 cuando era recto y ahora, como es llano, suman 180. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahora, te voy a decir antes, estos dos ángulos, alfa y beta, son suplementarios. ¿Ya? Suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque alfa más beta suman 180. Y ángulos complementarios cuando ambos suman 90. No te olvides, complementarios suman 90 y suplementarios suman 180. Entonces, si yo te digo en el ejemplo, una pregunta te diría, hállame el suplemento de 57, ¿ya? 57. Hace un rato te pedí el complemento de 57, ahora te pido el suplemento de 57. Entonces tú pones 57 más teta, el ángulo que quieres, es igual a 180. Por lo tanto, teta es igual a 180 menos 57. En un costadito tú vas a restar 180 menos 57 y teta te va a salir a 123 grados. Entonces, si yo te pido el suplemento de 57, tú me vas a decir 123 grados. ¿Por qué? Porque 123 más 57 es igual a 180. ¿Ya? Ojo, esto no está en el libro. No está en el libro, así que cópialo. No te olvides, esto te va a venir en el examen, te va a venir en una pregunta. Si no estás atento al video, no vas a poder resolver los problemas. Entonces, con toda esa teoría, ya podemos ir a resolver algunos ejemplos del libro. Vamos a hacer ahora eso. ¿Dónde está el libro? Ahí está. Vamos a acercar. Mira, todo lo que yo hice acá está resumido. Está resumido, pero no se entiende cuando nadie te explica. Ya, acá está resumido. Ahí está resumido, ¿ves? Tú ya lo tienes, pero ya te expliqué cómo sale, ¿no? Cómo resulta. Vamos a resolver los problemitas. Ojo, ojo, quiero recalcar que voy a resolver unos máximo 3 ejercicios que ya están resueltos en el libro, los voy a explicar. El resto de ejercicios lo vas a hacer tú como tarea. ¿Ya? La próxima semana vamos a resolver los ejercicios que te estoy dejando ahora como tarea. ¿Ya? Y de esa manera tú vas a comprobar si lo hiciste bien, si no lo hiciste. No es que repita la clase, solo que te doy tarea. Yo voy a resolver la tarea de la próxima clase, la tarea que hoy día te entrego. Vamos a explicar el problema número 1. Mira, ahí nos dan un ángulo A o B, el ángulo grande es A o B. Nos piden esa medida, ¿no? Pero nos dan dos ángulos chicos, A o M y M o B.
Entonces vamos a hacer con el método que yo te enseñé. Problema número 1. Problema número 1. Resolvamos. Ángulo A o B. Vamos a poner, recuerda que tienes que hacerlo con letras, como yo te he enseñado. A o B es igual a o M más M o B. M o B. M o B. Ahí lo tienes. Primero con letras, después vamos a ir reemplazando. A o B, ángulo A o B es igual y reemplazamos cada medida. A o M es igual a 50. 50 grados. Y la otra medida, M o B, mide también 50 grados. En esta oportunidad ha coincidido, ¿no? La misma medida, pero no siempre va a ser así. Entonces, A o B, el ángulo A o B, ¿a qué es igual? Y sumas estos dos, 100 grados. 100 grados. Ahí está. Ya está explicado acá, pero yo te lo he vuelto a hacer. Entonces, el problema número 2, 3 y 4 lo vas a hacer así, con ese ejemplo que ya te di. Vamos al siguiente ejemplo. Nos están pidiendo aquí una resta de ángulos. Esta era una suma de ángulos, ¿ah? Con una suma lo resolvimos. Ahora vamos a hacer con una resta. Problema número 5. Nos dice, calcula la medida del ángulo A o M. Nos está pidiendo esta medida, ¿ve? Esta medida. Lo voy a marcar aquí, esta medida. Es chiquito. Entonces vamos a hacer primero como una suma. A o B, el ángulo grande, ¿a qué es igual? A la suma de los dos ángulos chicos. A o M, lo que nos piden, eso es lo que nos piden, más el otro ángulo, M o B. M o B. Ahí lo tienes. Esta es la fórmula general, ya te enseñé. Ahora reemplazamos. A o M es todo este ángulo grande que mide, ya tenemos su medida, es 110 grados. A o M no sabemos, lo dejamos así. A o M no lo sabemos. Y la otra medida M o B mide 50 grados. Ahora sí, prácticamente ya está resuelto. ¿Qué vamos a hacer? Dejar solo esto. Ya sabemos resolver ecuaciones. Por lo tanto, vamos a hacer 110 menos 50 es igual a o M. A o M. Entonces, en un costadito tú vas a restar 110 menos 50, que es igual a 60 grados. Mide A o M. A o M. Ahí está. Esa es la respuesta. Vamos a ver si es cierto. 60 grados sale A o M. Vamos a ver. Por aquí debe estar. Ahí está. Medida del ángulo A o M igual a 60 grados. ¿Está bien? Listo. Entonces, así vas a hacer el problema con ese ejemplo. Vas a resolver el problema 6, el problema 7 y el problema 8. Tienes toda esta semana, incluso San Juan, para que me presentes esta tarea. Vamos a hacer el último problema. Vamos a hacer con complemento ahora. ¿Ya? Problema número 8. Problema número 8. Fíjate bien, ángulo A o B, ángulo A o B. Acá hay un cuadradito que te estoy marcándote. Tú ya sabes que, según la clasificación, eso mide 90 grados. Por lo tanto, vamos a... Mide 90 grados, ¿no? Todo mide 90 grados, el ángulo grande. Entonces, este es un tema de complemento, si te das cuenta. Complemento. Vamos a resolver. X es esta medida, y esta medida mide, esto mide X y esto mide 40. Tú sabes que X más 40 es igual a 90 grados, por ser complemento, no te olvides. Entonces, X va a ser igual a 90 menos 40. Ahí lo tienes. Hace bonito. Ahí lo tienes. Entonces, X va a ser igual a 50 grados.
Por acá lo debemos tener. Acá está, 50 grados. Así se va a resolver los problemas. No te olvides también, recordándote, si yo te pido el complemento de X, el complemento de 40 es 50, ¿no? El complemento de 40 es 50 porque 40 más 50 es 90. Y si te doy 50, su complemento sería 40. Entonces, con esto ya estaríamos acabando la clase de hoy. Tú vas a resolver los demás problemas. Acá vas a hacer con suplemento, ¿ya? Suplemento. Entonces, practiquen, muchachos. De aquí va a salir el examen. Si tú resuelves la tarea, para ti el examen va a ser un chiste, ¿no? Va a ser como pasear en el jardín. Va a ser fácil. Gracias por su atención. No te olvides, los ADES clase aparte. Hasta la próxima.